Hablabas antes de Roberto, tú llegas al Madrid muy jovencito, bueno, con 23 Sí, años, llegas al Madrid. No sé a quién te acercaste. Roberto no sé si estaba cuando tú llegas al Madrid. sí, sí, Ya estaba. estaba Roberto, ¿no? Sí, estaba. Ya estaba Sí, Roberto. sí, sí. Mucho. Roberto, conociendo su carácter, era un poco el apoyo, ¿no? Que teníais, no solo los brasileños que llegabais nuevos, sino yo creo Eh, que todos los chavales nuevos que todo, llegaban. todo. Roberto es increíble. Es una persona que tengo, es mi amigo. Sí. Tengo un cariño increíble porque además bueno, yo había jugado con Roberto ya en la selección brasileña, Olimpíada, Copa América, todo eso. Y cuando llego a Madrid, me recibió muy bien, ¿sabe? Hablaba conmigo, me pasaba tanto dentro como fuera de campo, lo que era el club, lo que era la afición, lo que era la ciudad, y eso fue fundamental. Dos jugadores que me recibieron muchísimo bien, yo creo, bueno, todos, Sí. claro, todos. Yo tenía un cariño muy grande de todo, pero Roberto y Seedorf y Clarence. Claro. Entonces fueron jugadores fundamentales para mí al principio. Y yo me acuerdo que una vez, yo al principio ahí un poco tímido en el campo y todo eso, me llamó Roberto a mí y me dice, Sabio, ¿qué hace? Cógete el balón y vete, regatea, hágalo lo que tiene que hacer, lo que hacía en Brasil. Y eso me dio, ¿sabes? Ya. Eh, fue importante también. Entonces, Roberto fue fundamental. ¿Cómo era aquel Madrid? ¿Cómo era ese Madrid al que tú llegas y te encuentras pues con los que has nombrado, más Fernando Hierro, más y yo no, Redondo, Bodo Illner, no sé si estaba, Eugen es fantástico, claro, Bodo Illner, ah, Fernando Redondo, Redondo. Roberto Carlos. ¿Cómo era ese Madrid? ¿Entrar en ese vestuario asustaba? Sí, no, era un vestuario, además de talentoso, experiente. Claro, Então estava Christian, Panucci e es verdad. Carembé, sabe? Então Claro. era incrível, para mim era uma oportunidade, pero era um vestuário que bueno, não ponia medo, pero ponia respeito, pero de la maneira que me receberam aí, eu me quedei muito a gusto, sabe? Muy a gusto. Yo, además de estos que dije, de Roberto, de Clarence, de todo eso, a mí me gusta mucho a una persona que me recibió muy bien también, que fue Hierro, Fernando. ¿sabe? Ah, A Sanchís también, Manolo, ¿sabe? claro. Eran muy experientes, pero De Hierro dijo Alcorta, en la entrevista que le hice hace un par de meses, dijo Rafa que Hierro es el mejor jugador con el que había jugado. era increíble. Hombre, para ti es más difícil decirlo porque con los que tú has jugado, no Sí, sé si Fernando Hierro. Igual en su puesto sí puedes decirlo, ¿no? Que es el mejor jugador con el que, que has para jugado. mí era era un defensa extraordinario y además era una persona muy buena. Y para mí fue, en toda mi etapa en el fútbol, fue el mayor líder que tuve en el fútbol, Ajá. ¿sabes? Capitán. Entonces, a mí, a Fernando me encanta, me gusta muchísimo, ¿sabes? No sé si coincides. ¿Tu llegada coincide también con la llegada de Guti al primer equipo, Álvaro Sí, Benito, estaba ahí. todos ellos y tal? Sí, sí, ¿Guti ya estaba apuntaba lo Álvaro. que después apuntó? ¿Ya se le veía? Ya se le veía porque tenía mucho talento, ¿eh? Claro, Guti a mí claro, me encantaba mucho, claro. pero estaba ahí muy joven, jugaba, no jugaba, salía, pero, ¿sabe? Se Fernando todavía, pero por supuesto después empezó a jugar y ya a hacer historia, porque yo digo siempre que Guti era uno de los jugadores que tenía el mejor pase final que conocí.
¿sabe? Tenía una inteligencia en el último pase que era increíble, sí, ¿sabe? ¿Estás de acuerdo conmigo en que Guti quizás no ha tenido el reconocimiento que su clase y su categoría tenían futbolísticamente? Creo que Que sí. hubiera podido. Yo siempre he dicho lo mismo, digo, es que es un jugador que podía haber sido o formar parte del equipo que fue campeón del mundo en el 2010. O sea, Sí. creo que es un jugador que no sé, no sé por Guti qué. era, muy, Guti era muy talentoso, muy Ah, talentoso. A mí me gustaba muchísimo. Y con un tío también que me, me encantaba. Tenía un estilo distinto un poco en la época, todo eso, pero era una persona increíble. A mí me gusta mucho. eh, estás en ese Madrid y no sé si. Primero te quería preguntar, decías, joder, para mí fue un sueño jugar en el Madrid. Eh, que ahora sea un sueño para muchos chavales es más fácil, ¿no? Es más normal. ¿Por qué? Porque el Madrid ha ganado en los últimos 10 años 6 Copas de Europa, ¿no? En aquel Sí. momento llevábamos, cuando tú llegas, 31 años o 30 años. 32, sí. 32 fue cuando la ganasteis, o sea que Sí, llevabas sí, verdad, 31 verdad. cuando tú llegas, ¿no? Pero, ¿por qué tenía ese aureola al Madrid en Brasil? Para un niño de 23 años, porque eras un niño todavía con 22, 23 años. ¿Qué es lo que te llamaba la atención del Real Madrid? Yo creo que lo que veí en Brasil, la historia, una historia increíble, una historia linda, una historia que venía de Di Stefano, de una persona que siempre, cuando ponía a ver, veía también, y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, Claro. a Paco Gento, Ah, claro. ¿sabe? Increíble qué historia tiene de Madrid. Y entonces era una historia de un equipo increíble, de un equipo de muchísima historia, de un equipo que tenía el Santiago Bernabéu como un templo y su afición también. Entonces, la camiseta, la camiseta blanca. Entonces era un poco de todo, ¿sabe? Que llamaba Ya. mi atención y esta cosa distinta que tenía aquí en Brasil. ¿Cómo era Raúl en ese? Bien, bien. Raúl, a mí me gustaba mucho, ¿sabe? Porque, bueno, como jugador, Todavía no era el muy... líder, ¿no? Hay que decir que no era el líder. Los No, líderes eran Fernando no. y Sanchís y Sí, Manolo, sí, ¿no? y Sánchez, Sí. Redondo también y tal. Fernando, que también estaba, claro. Sí. Pero como jugador era muy, muy inteligente. Tenía algo Un sexto sentido, ¿no? un sexto sentido de colocación, estaba siempre en el área, preparado para finalizar, tanto que muchos goles de Raúl siempre con una finalización, ¿sabe? Ajá. Estaba siempre en el momento cierto y tenía una capacidad de control, de inteligencia, de paciencia en el área que era muy importante, ¿sabe? Tenía una colocación buena y como persona muy tranquilo, Sí. muy tranquilo, muy callado, pero que a mí me trataba muy bien, siempre, siempre. Bueno, llega entonces el 2000. Tú estuviste, Sabio, tú estabas en el Madrid cuando se gana la Liga y deciden no renovar a Vicente del Bosque y finiquitar la temporada que le quedaba a Fernando Hierro, ¿o ya te habías ido? Yo creo que eso es No, 2003. yo había ido, yo había ido, 2002-2003, ¿te acuerdas? Que el Madrid gana sí, la Liga con Vicente. yo ahí ya estaba en Burdeos, en Diego Juvenil. Claro. O sea, tú no viviste esa situación, ¿no? Que Aquí, se vivió no, la última temporada fue justo en la Champions del gol de Zidane. de Zidane. Correcto, Sí, correcto. después de ahí me fue. Correcto, correcto. Bueno, ¿cómo fue esa? Llega Zidane. ¿Cómo era Zidane? Es verdad, hay uno que cuentan esas, bueno, pues a veces malas lenguas o digamos que son informaciones que después nunca se han confirmado, que Zidane cuando llega al Madrid
pues cada vez que acababa un entrenamiento, pues iba a firmar autógrafos con los jugadores, y que hubo algún jugador de los veteranos que le dijeron, joder, Zinedine, no te quedes firmando media hora con los chavales y tal, que después eso también nos lo piden a nosotros y nos haces quedar mal a nosotros. ¿Eso es No, cierto o es una leyenda? no me acuerdo, la verdad, no verdad que no me acuerdo, pero así, Zidane era una persona muy tranquila también, Muy muy humilde, callada, ¿no? muy humilde, muy callada, y que me trataba muy bien, ¿sabes? Yo me quedaba impresionado porque para mí, de todos, sí, ha sido, yo me quedé un año con él solo, Claro. eh, pero para mí lo que vi ha sido el jugador más talentoso que estuve en toda mi etapa. Increíble. ¿Del Madrid o en general? ¿O en tu De historia del todo, fútbol? general, de general, ¿Sí? de todo. Técnicamente hablando, Ah. ¿sabes? Y como Era visión de fútbol, ¿no? era un fenómeno. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estuve también el día a día en los entrenamientos, ¿sabes? Y estaba viendo ahí todo lo que pasaba, cómo trabajaba, cómo se dedicaba profesionalmente, todo eso. Entonces, y como un talento increíble, era increíble. A mí me Con, gustaba mucho. con el carácter que tenía, ¿te sorprendió que después fuera entrenador? Bueno, no me sorprendió, yo no esperaba, ¿eh? No. Pero no me sorprendió porque, bueno, eh, tenía mucha capacidad, pero no sabía que iba a ser, que iba a entrenar el Real Madrid después, Quizás porque por el esto me carácter, sorprendió por un eso te poco. decía, por el carácter no se Sí, le sí. veía. Él era un jugador, era una persona que intentaba pasar casi desapercibida, ¿no? Que no Sí, por sacaba los eso. galones. No sé si alguna vez le viste sacar galones y pegar un grito dentro del No, vestuario o en un partido. nada, Nada, ¿no? para nada, muy callado, muy tranquilo, entrenaba, trabajaba, jugaba y ya está. Oye, Y disfrutaba. si te hubieran jurado que Zinedine Zidane iba a acabar el fútbol, su trayectoria en el fútbol, pegándole un cabezazo a un rival, conociéndolo, Nah, tú no te lo crees. O sea, eso no, es imposible. para nada, imposible, para nada. Te La verdad sorprendió, me que imagino, nada, ¿no? mucho, mucho, mucho. Me imagino Yo que me son de quedé, esas bueno, situaciones que dices, algo muy gordo tiene que haber pasado para que sí, este hombre sí, haya sí, explotado. sí, la verdad que sí, porque yo no esperaba, porque conocí durante un año cómo era, la tranquilidad que era, bueno, tenía, por supuesto, su personalidad, Claro. pero era muy tranquilo, ¿sabes? Y una final de Copa del Mundo, yo no esperaba, la verdad que no. Ha Debía sido, ser algo muy, muy claro, pesado, ¿eh? claro. Supongo que sentiste un poco de pena, ¿no? De que el último recuerdo Sí, que se sí, quede de Zinedine Zidane sea ese. sí, sí. Una pena porque estaba haciendo un mundial fantástico otra vez, Claro, ¿sabes? claro. Por eso Sí. fue una pena, ¿eh? La verdad que fue una pena.